Acompáñame, un espacio de orientación psicológica católica abierto a quienes desde la experiencia de la fe buscan su integración humana y espiritual. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico, con Francisco Estopellán, psicólogo. Esto es el programa Acompáñame. Comenzamos. Mis están, es una bendición una vez más estar con ustedes celebrando que ganó el equipo, ¿verdad? Todo el mundo estamos viendo el equipo de fútbol y nos olvidamos del Señor, ¿verdad? Pero esta tarde vamos a meditar un poco su palabra. Seguimos en el Evangelio de San Lucas y me apasiona el libro de San Lucas, cómo San Lucas nos va llevando a momentos en los que el Señor Jesús se mostraba cercano a nosotros. Vamos a irnos al libro de San Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 13. Se me olvidaba recordarte que fueras por tu espada para tomar la palabra y esta tarde meditar un poco más acerca del Señor, ¿verdad? Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecillo llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Él preguntó: ¿qué pasó? Le contestaron: todo el asunto de Jesús el Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios, por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de su aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo: ¿qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo? Lo que anunciaron los profetas no tenía que ser así, que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Qué hermosa palabra. Pero si iniciamos a meditar esta palabra, yo me detendría en el mientras conversaban y discutían. Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Ellos iban discutiendo. Yo me los imagino a estos 2 discípulos renegando uno al otro, ¿no? Confiaban en que Jesús los iba a salvar. Jesús era su esperanza. Jesús era todo lo que tenían en ese momento. Ellos esperaban que Jesús los quitara del yugo, los quitara de todo aquello que los romanos los tenían. Pero no lo hizo así. Jesús no vino a liberarnos del gobierno, sino de nuestras propias cargas, de nuestras propias ataduras, de lo que vivimos interiormente. Pero ellos iban discutiendo. Yo me los imagino
Yo confiaba en él, no, yo confiaba en él. Yo me los imagino discutiendo acaloradamente los dos lo que habían vivido, ¿no? Y cómo lo habían vivido. Pero Jesús es maravilloso. Jesús se viene a encontrar con ellos una vez más en la vida cotidiana. Lo decíamos en los programas anteriores, Jesús se muestra también en la vida cotidiana. Y qué maravilloso que a Jesús le importa también, en esta cita bíblica, le importan también tus fracasos, tus tristezas. Jesús viene a querer saber de ti, porque Jesús llega y les pregunta, ¿de qué vienen discutiendo? Yo quiero que me lo cuenten. Y me imagino que en ese momento, el momento de empezar a compartirles ellos a Jesús y abrir su corazón a Jesús, Jesús comienza a evangelizarlos una vez más. Jesús comienza a explicarles todo, desde el libro del Éxodo, los profetas, todo lo que se había hablado de él. Imaginémonos en ese momento nosotros, en nuestra vida, 2014, domingo, nuestra realidad. Ellos venían tristes y habían pasado un fracaso, esperaban que Jesús resucitara, pero no lo habían visto. Ellos habían dejado su comunidad, ellos habían dejado todo y se sentían tristes, se sentían mal, porque lo que esperaban no lo tenían, porque se sentían fracasados en lo que estaban viviendo. ¿Y cómo Jesús llega? Qué hermoso, cómo Jesús llega y se pone a caminar con ellos. Les llama la atención. Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Les llama la atención Jesús. Pero aparte de llamarles la atención Jesús a estos discípulos, Jesús se pone a explicarles. Yo me imagino a ese Jesús explicándole las escrituras a ellos, pero también viendo su dolor, su tristeza, porque su maestro, porque su salvador, porque en quien habían puesto las esperanzas, para ellos les había fallado. Ellos no habían vivido ese momento de la resurrección, ese levantarnos. Jesús resucita y nos levanta. Él levanta a estos discípulos. Pero qué bella palabra. Es aquí donde encontramos la más hermosa palabra. Quédate con nosotros, Señor, porque ya atardece. A ellos ya les estaba atardeciendo. A ellos el atardecer ya les llegaba. Pero en el atardecer de nuestra vida, cuando declina la tarde, cuando no encontramos respuestas, cuando en nuestra vida no sabemos para dónde hacerlo o para dónde caminar, cuando ya fuimos con el médico, cuando ya fuimos con el psicólogo, cuando ya fuimos con la curandera, cuando ya fuimos con el sinfín de partes y ya no sabemos a dónde y nos está cayendo la tarde y nos encontramos con ese Jesús que llega y te dice, espérate, déjame explicarte. Déjame enseñarte mi camino y caminar contigo. Jesús camina con ellos. Y qué padre, Jesús es el que se va. Es lo más padre de esta lectura, en mi forma de verlo. Jesús es el que se va. Ya me voy, bye bye. Pero ya atardecía, Señor, ya atardece, quédate con nosotros. Y lo reconocen en la fracción del pan. Lo reconocen en esa maravillosa cena que Él nos dejó, la fracción del pan. Ahí lo reconocen. Y cuando lo reconocen, reconocen también la presencia de Él. Y se levantan. Ya no les importó la noche, porque la luz que era Jesús ya estaba en ellos. Si nos damos cuenta, la luz de Jesús ya estaba en ellos. Ya no les dio miedo el que estuviera oscuro afuera. Ya no les daba miedo. Porque ya Jesús estaba con ellos, porque ya Jesús permanecía con ellos en ese atardecer. Y se regresaron donde estaban los discípulos, se regresaron a su comunidad, se regresaron a donde estaban a compartir el gozo de ese Jesús resucitado. Se regresaron. Y muchas veces en nuestra vida evadimos nuestra realidad y queremos huir de lo que estamos viviendo. Pero cuando nos encontramos con la experiencia de ese Jesús resucitado, en el cual se encontraron estos jóvenes de Emaús, estos discípulos de Emaús, regresamos. Regresamos a Dios, regresamos a la oración, regresamos a lo que tenemos, regresamos a lo que somos para continuar, para caminar, para seguir adelante en el caminar del Señor. Si nos damos cuenta, a ellos ya no les importó la noche, porque ya llevaban esa luz, ese Jesús.
Entonces el encuentro con el resucitado, el encuentro con Jesús mismo, es la unión, es la paz en ese caminar. Si nos damos cuenta, esos dos discípulos iban discutiendo en el camino, pero después de la fracción del pan, después de caminar con Él, se van juntos, unidos, de la mano, con esa luz de ese resucitado, regresan a celebrar, a gozarse de lo que se habían dado cuenta, que Jesús había resucitado. Ese resucitado que llega a nuestra vida y nos dice, hey, aquí estoy. Ese Jesús resucitado que le interesan nuestros fracasos, que le interesan nuestras tristezas, que si nos encuentran discutiendo, Él llega a preguntar qué sucede. Y en ese qué sucede, de qué están discutiendo, hoy Jesús en esta tarde, qué maravilloso que te diga qué te sucede, qué situación estás pasando. A Él le interesa, Él quiere saber lo que tú estés viviendo. Y en muchas ocasiones creemos que como Él todo lo sabe, y muy bien, lo creemos y lo sabemos que Él todo lo sabe. Pero si nos damos cuenta en esta bendita palabra del libro de San Lucas, en el capítulo 17, Él pregunta de qué van discutiendo por el camino. Él pregunta qué te sucede, porque Él quiere saberlo, porque Él quiere que tú se lo compartas. Y al compartirle a Jesús, si nos damos cuenta, al compartir ellos con Jesús, todo cambió. Al compartir ellos con Jesús, su sonrisa, su mirada, el miedo cambió y se convirtió en gozo y se regresaron. Porque ya no había un atardecer, porque ya la luz estaba con ellos. Jesús es esa luz que viene a iluminar nuestras vidas. Jesús es esa luz que viene a guiar nuestro caminar, que viene a guiarnos, a cambiar lo que estamos viviendo y a seguir con Él. Y qué bendición tener ese Jesús con nosotros, ese Dios con nosotros, en nuestro corazón y en nuestra vida. Ciertamente somos humanos, ciertamente tenemos debilidades, caemos en el pecado, pasamos pruebas, pasamos dolores, pero ese Jesús viene con nosotros. Y ese Jesús amigo, por el cual sonrío, por el cual vivo, es ese Jesús el que va caminando con nosotros, es ese Jesús quien va haciéndonos sonreír. Regresamos, mis hermanos. Acompáñame, solo haremos una pausa y estaremos de regreso con Francisco Estopellán. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. El programa Acompáñame está aquí. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso, mis hermanos, y qué bendición estar de regreso meditando el libro de San Lucas en el capítulo 24, del versículo 13 al 35. Yo me iría un poquito más al 36,
Porque mientras estaban hablando de esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Jesús aparece justo cuando llegan ellos. Si nos damos cuenta, ellos salieron corriendo a avisarles lo que les había sucedido. En muchas ocasiones huimos de nuestra realidad y buscamos algunos lugares donde huir, pero no buscamos afrontar lo que estamos viviendo. Y Jesús llega, los toma, habla con ellos y los regresa, para que hablen de Él, para que esa presencia de Él que habían vivido la compartan. Yo no sé en qué realidad estés tú, mi hermano. No lo sé. No sé en qué situación de tu vida estés. Pero si es momento de regresar a tu realidad y de cambiar y de renunciar a muchas cosas, creo que es tiempo de hacerlo. Hoy el Señor te dice: yo te explico las Escrituras. Él nos los explica, Él nos habla a través de los evangelios de cómo llevar nuestra vida. Hace unos días una persona me preguntaba por Facebook cómo podía conocer al Señor y cómo podía regresar a Él. Esa persona se había alejado del Señor por una infidelidad y no podía dejar esa infidelidad. Y yo le decía que la única respuesta que podía encontrar para cambiar su situación es tomar la Sagrada Escritura y comenzar a leerla. Ir a buscar al sacerdote, confesarse y llevar una dirección espiritual. Y sonaba curioso porque me decía que cómo leer la palabra la iba a hacer cambiar. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra del Señor es una espada de doble filo que atraviesa el alma. La palabra del Señor, cuando la meditamos y dejamos que esa palabra llegue y entre en nuestra vida, cambia nuestra vida, porque nos dejamos interpelar por ese Jesús resucitado. Y en muchas ocasiones tomamos la palabra, la Biblia, leemos un capítulo, lo cerramos, ya terminé, ya cumplí. Estos discípulos regresaron, y yo me los imagino regresando gozosos después de ir discutiendo en el camino, después de ir conversando. Ellos esperaban que Jesús los salvara, y se lo dicen. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en una cruz. Ellos le compartían su tristeza, haber visto morir a su maestro, ver morir en quien tenían su confianza. Y si tú, mi hermano, no tienes puesta tu confianza en el Señor, esa tarde te digo, confía en Él. Confía en Él. Y si estás confiando en otras circunstancias y en otras cosas, a lo mejor estás confiando en la televisión, a lo mejor estás confiando en internet, a lo mejor estás confiando en todo aquello que te aleje de Él. Creo que es tiempo de cambiar y de confiar plenamente en Él y de confiar plenamente tu matrimonio, tu vida. Confiar plenamente en Él y sonreír porque estamos viviendo para Él, porque estamos viviendo por Él. Y me sonrío, mi hermana, y me río porque es tan hermoso hablar del Señor. Él ha resucitado en nosotros y Él espera que nosotros caminemos con Él, que confiemos en Él. En muchas ocasiones confiamos en la comadre, en el vecino, en el amigo, y llegamos con la comadre teniendo algún problema y lo primero que nos dice es: déjalo, no hay problema, mira, déjalo, next, el que sigue. Pero Jesús te dice no. Jesús te dice: confía en mí, confía tu matrimonio en mí, confía tu vida en mí, porque es el único que te puede dar vida y vida en abundancia. Solamente Jesús, nadie más. En muchas ocasiones llegamos con el amigo y le contamos al amigo nuestro problema. Es que mi esposo me dejó, es que mi hijo es rebelde, es que mi hijo no me entiende. Pero difícilmente nos dicen: ve, dobla tus rodillas ante el Santísimo, póstrate
y ahí encontrarás las respuestas. Es en Jesús, es caminar con Él. Ese programa se llama Acompáñame. Acompáñame, Jesús, camina conmigo. Ese Jesús resucitado que se le aparece a esos discípulos, que les pregunta y les explica las Escrituras, es el mismo Jesús que hoy te pregunta a ti, ¿qué te sucede? Es el mismo Jesús que hoy te explica su palabra a través de nuestros sacerdotes en la Eucaristía, en el Evangelio. Y es parar nuestro corazón, parar los oídos y abrir nuestro corazón al Señor en la Eucaristía. En muchas ocasiones estamos en la Eucaristía. Yo no digo que aquí en Tijuana, en otros países, ¿verdad? Pensemos que en otros países y que no nos sucede a nosotros, ¿va? Ya nos suena el celular, ya nos mandan un mensaje, ya suena el celular del de al lado y ya nos distraemos y ya no le tomamos sabor a la palabra del Señor. Y en la hora de la consagración, cuando el sacerdote eleva el pan y el vino y se convierten en su cuerpo y en su sangre por medio del Espíritu Santo, ese mismo Jesús resucitado, nos olvidamos y nos ponemos, qué sé yo, a pensar en si los frijoles van a estar, si la comida va a estar, si la gasolina me va a alcanzar, si mis hijos se van a estar quietos. Estos discípulos lo reconocen al partir el pan. Porque cuando Jesús estaba hablando, ellos guardaron silencio. Y al guardar ese silencio, pudieron escuchar la voz del Señor. Al partir el pan lo encontraron. Tú, mi hermano, lo has encontrado al partir el pan. O lo has encontrado también como ese Jesús que llega y ve las tristezas que estos dos discípulos van viviendo y van llorando y van sufriendo. Y ese Jesús llega y le dicen, quédate con nosotros, Señor, porque cae la tarde. Hoy dile al Señor, quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor, porque no sé qué hacer con mi vida. Quédate conmigo, Señor, porque no sé qué soluciones tomar para mi familia. Quédate conmigo, Señor, quédate. Y es invitarlo a que se quede contigo, pero no solo hoy, sino todos los días de tu vida. Confiar y creer en Él. Porque si Él se queda en nuestra vida, es confiar en Él. Es como cuando vamos en un avión. Confiamos en el piloto. Confiamos en que Él sabe la ruta Tijuana-México, Tijuana-Guadalajara y sabe hacia dónde nos va a llevar. Confiamos en Él. Nos sentamos, incluso hasta algunos nos dormimos porque confiamos en Él. Así confiemos en el Señor. Vamos en el barco y confiamos que el capitán sabe hacia dónde nos lleva, hacia un puerto seguro. Y nos vamos al camarote y nos dormimos. Así confiemos en el Señor. Pero confiar en el Señor implica muchas cosas, ciertamente. Ciertamente. Implica mucho. Implica perdonar. Mira mi hermana Jania, muchos me han de decir, mira mi hermana Jania, no hablemos de perdonar, hablemos de que ganó el partido de fútbol y ganó Alemania. No. Jesús nos pide muchas cosas, pero nos los pide para que vivamos en plenitud, para que sonriamos, para que convivamos con Él, para que podamos ver la vida de otro color. En muchas ocasiones nos topamos con personas que le decimos, ¿cómo te va? Igual que siempre. Mi hermano, igual que siempre, mi Señor Jesús te ha regalado un día más para confiar en Él, para decirle como estos discípulos de Maús, quédate con nosotros, Señor, porque ya atardece. A ellos les atardecía. No sé cómo estés en tu vida, si estás pasando una primavera, si estás pasando un invierno, si estás pasando un otoño, o quizá en el atardecer de tu vida. Pero que en ese atardecer invites tú al Señor a tu vida, a estar contigo. Y es lo difícil, ¿no? Porque en muchas ocasiones decimos, Señor, quédate conmigo. Pero mira, Señor, me voy a ir a bailar, ahí no te vayas conmigo, Señor, aquí quédate. A ti no te gusta mucho, Señor, pero mira, ahí quédate, ahorita vengo. Y después llegamos llorando y diciéndole al Señor, Señor, mira, es que, ¿cuándo lo invitaste a ir contigo? ¿Cuándo? O igual el noviazgo. Señor, mira, el novio que me diste. ¿Cuándo le preguntamos al Señor, Señor Jesús, mira, este es mi novio, se llama así, tiene tal edad, mira, Señor, ¿es el que tú tienes
preparado para mí? ¿Está en tu plan, Señor? Porque después llegamos y le decimos al Señor, el novio que me diste, y Él, ¿no me habías dicho nada? ¿No me habías compartido tu vida? Sí, Señor, pero todo lo sabes. Yo imagino que el Señor nos dice, ¿verdad? Sí, pero yo espero que tú me lo compartas. Tus sueños, tus metas, tus ideales, que confíes en Él, que le compartas todo. Para así como estos discípulos regresar a donde estás y compartir con ese Jesús resucitado. Y si para compartir ese Jesús resucitado, esta tarde tú tienes que tomar decisiones en tu vida, tómalas a través de la luz de la palabra y tómalas a través de la oración. Si esta tarde esta palabra del Señor está tocando tu corazón y te hace ver las cosas de una manera diferente, y tal vez implica borrar amigos del Facebook, tal vez implica olvidarte de amigos, tal vez implica dejar la televisión, las novelas, para darle más tiempo a tu esposo y a tus hijos. Qué bendición que lo hagas. Porque entonces estás dejando que en ese atardecer se quede Jesús para tú cambiar tu vida junto con Él. Porque realmente le estás diciendo, acompáñame. Regresamos, mis hermanos. Acompáñame, solo haremos una pausa y estaremos de regreso con Francisco Estopellán. Coinonía Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Julio 2014. La Escuela Diocesana Católica de Teología para Seglares, EDOCTUS, te invita al curso de animadores de comunidad. ¿Quieres dedicarte a la labor de catequesis o alguna otra labor pastoral, pero sientes que te falta algo? Este es un curso para ti. Comunícate para inscribirte al 621-1918. 621-1918 es un programa de formación sencillo, adecuado y organizado para tu formación doctrinal, humana, cristiana, misionera y pastoral. Al final del curso se entregará reconocimiento. EDOCTUS invita. Cursos bíblicos en Cristo Misionero, Centro Católico de Evangelización. Esta vez con los cursos La Biblia, el libro de oro que todos deben conocer para vivir lo más dignamente posible. Domingos a las 5:30 de la tarde, lunes, martes y miércoles a las 7:30 de la tarde, jueves a las 3 de la tarde y todos los domingos media jornada de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Requisitos: llevar Biblia, cuaderno, pluma y sobre todo apertura de corazón. Deja que Dios ilumine tu vida. Escucha la alegre noticia del Evangelio. Infórmate al 975-1594 y 687-8692. Cursos en Cristo Misionero. Sé parte de estos cursos. El primer jueves de cada mes a las 8 de la noche te invitamos a una hora santa en reparación por el pecado del aborto en el Templo Expiatorio San Rafael Guízar y Valencia. Informes al 622-1947. 16 de julio, desayuno conferencia Restos y Retos de la Familia por Monseñor Isidro Puente en el restaurante La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Informes al 664-508-2154. 16 de julio, la Arquidiócesis de Tijuana te invita a su desayuno Mujer, tu Iglesia Católica te necesita, con el tema Orar en Familia. Informes y venta de boletos al 684-8411. 30 de agosto. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto este 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Seminario Menor, Cerro Colorado. Venta de boletos en el Seminario Mayor y Menor. Cooperación 80 pesos y preventa 60 pesos. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Abrirá este concierto el coro del seminario. Asiste, ven y sígueme. Coinonía Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Estás escuchando Coinonía Radio. El programa Acompáñame está aquí. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso, mis hermanos. Son las 3:32. ¿Y por qué les digo la hora? Porque si no has ido a misa, aún tienes tiempo.
Y en muchas ocasiones ya sé lo que van a decir, Jania, ¿otra vez nos recuerdas que es la hora de ir a misa? Sí, no te puedes perder el recibir a mi Señor Jesús. Así como ellos lo reconocieron en la fracción del pan en Emaús, así nosotros lo reconocemos y lo celebramos en la fracción del pan. Si estás en la ciudad de Tijuana, pues aún hay lugares donde puedes ir a misa. En mi parroquia hay misa a las 7 de la tarde. Todavía alcanzo. Y digo todavía alcanzo porque no he ido a misa, no alcancé a ir esta mañana, pero en misa de 7 ahí estaré celebrando la fe y celebrando que mi Señor Jesús ha resucitado. Y así como estos discípulos de Emaús, yo me quiero encontrar con el resucitado en la fracción del pan. Pero también ese resucitado se encuentra con nosotros en nuestras relaciones diarias, en nuestras relaciones humanas. Porque Jesús fue humano, Jesús también pasó como nosotros por este mundo. El único que se diferencia de nosotros es en el pecado. Pero Él también lloró, lo recordamos en la cita de Lázaro cuando muere su amigo y llora. Jesús también sufrió, Jesús también sintió miedo, si recordamos en el huerto de los olivos. Señor, aparta de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Y Jesús sudó sangre. Jesús sintió lo mismo que nosotros. Sin embargo, Jesús no permitió que las circunstancias que vivía lo lastimaran y cambiaran su forma de ser. Tú decides, mi hermano. Mi Señor Jesús le habló a estos discípulos, pero ellos decidieron regresar. La decisión estaba en ellos, no en Jesús. Jesús ya les había explicado las Escrituras, los profetas. Jesús ya había compartido la fracción del pan y ahí es donde Jesús desaparece para que ellos decidan. Jesús desaparece para que tú decidas. Un ejemplo de ello podría ser, Jesús nos pone los mandamientos en el libro del Éxodo. Tú decides si llevarlos o no. Tú decides si confiar en Dios o no. Tú decides. No esperemos como una historia que en su momento me contó mi madre, de un señor que esperaba que Jesús lo salvara. No sé si ya la han escuchado mis hermanos. Y le dijeron que iba a llegar un huracán, entonces tenía que ver cómo prepararse. Y empezaron a desalojar a la gente. Llegaron 2 lanchas y él seguía esperando que Dios lo salvara. Llegó un helicóptero y él seguía esperando que Dios lo salvara. Finalmente muere aquel hombre, llega al cielo y le dice el Señor, ¿qué pasó? Es que yo confío en ti. Sí, te mandé 2 lanchas, te mandé un helicóptero, todavía te mandé una patrulla y nunca llegaste. Jesús nos manda señales para que nos salvemos. Jesús quiere que nos salvemos. Jesús no quiere que caigamos en el infierno. A Dios nuestro Padre le duele que sus hijos caigan, que sus hijos lleguen al infierno. Y qué triste, mi hermano, sería llegar un día y ver que no llegamos a la presencia del Señor y que nos habló. Y que a lo mejor en este momento el Señor te pone este programa, a lo mejor el Señor en su momento te pone un sacerdote, un laico, te envía medios para que tú te salves. Te llega la invitación a algún congreso, te llega la invitación a algún retiro. Es Jesús que está buscando salvar tu alma, que está buscando que te encuentres con Él, que le des un sí, pero un sí de corazón. Cuando conocemos al Señor y nos enamoramos de Él, nuestra vida ya no es nuestra, es de Él. Nuestro tiempo ya no es nuestro, es de Él. Nuestra familia ya no es nuestra, es de Él. Nuestras tristezas ya no son nuestras. Se las entregamos a Él, porque confiamos en Él y creemos en Él, como estos discípulos que creyeron en Él, que confiaron en Él, y que ya no había oscuridad, había luz, y con esa luz se fueron. Y esa luz hoy en tu vida viene a iluminarla, viene a ser esa luz Jesús para tu vida y para tu matrimonio, para tus hijos, para tu familia. Jesús viene a ser esa luz en medio de la oscuridad. Pero esa luz se puede apagar si tú no buscas que siga prendida. ¿Y cómo puedo hacerlo? Orando. La lectura de la palabra, la lección divina, quienes
puedan en su casa hacerla la lección. Si no sabes cómo hacerlo, mi hermana, en el Google, nuestro amigo Google, pon lección divina y viene la forma de hacer la lección divina, que es una forma muy bella también de orar. En lo personal, me gusta esa forma de orar. La liturgia de las horas, laudes, vísperas, completas. Hay diferentes maneras de orar, pero puedes buscar la manera de hablar con el Señor. Ir a la Eucaristía. El culmen de todo católico, la base de todo católico, es la Eucaristía. Nada somos sin ella. Nada somos sin Jesús. El centro de nuestra vida es Jesús. Hay una canción de Sara Torres que se llama Nos vemos en la Eucaristía. Y me encanta esa canción. Porque cuando al final del día te duelan las heridas, nos vemos en la Eucaristía, dice ese canto. Nos vemos en la Eucaristía. Y en muchas ocasiones a mis amigos les digo, nos vemos en la Eucaristía. Porque si estamos orando unos por otros, al orar por mi hermano, al orar por mi amigo, nos vemos en la Eucaristía. Los que estamos estudiando y nos desvelamos en las noches y tenemos el tiempo de orar en su momento, Señor, te ofrezco el estar estudiando y quiero darte la gloria en este momento, lo que estoy viviendo. Los que trabajan de noche, tú si trabajas de velador, si trabajas en fábrica, Señor, esta noche voy a trabajar para ti y te voy a acompañar a ti. Y vamos metiendo a Jesús en nuestra vida cotidiana. Y entonces le damos un sentido a nuestra vida cotidiana y le damos un sentido a lo que hacemos. Jesús viene a darle plenitud y a darle sentido a tu vida. Jesús viene a decirte, aquí estoy. He venido a darte vida y vida en abundancia, pero confía en mí. Queremos confiar en Él, creemos confiar en Él, pero cuando sentimos miedo, lo primero que decimos es que Dios me está castigando. No, Dios no castiga. Jamás, eso, jamás lo pienses. Dios solo sabe amar. Pero si nos equivocamos y cometemos un error, también de los errores podemos aprender y sacar grandes lecciones para nuestra vida. No solo la vida espiritual, también la vida emocional. Si nuestra alma está en paz, nuestro cuerpo va a estar en paz. Es un balance, es un buscar la paz en lo que estamos haciendo. Y no solo pedirle al Señor por lo que estamos viviendo o entregarle lo que estamos viviendo, sino digámosle cada día, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros en nuestra mesa al compartir el pan. Quédate con nosotros, Señor, cuando vamos a misa, cuando comulgamos. Quédate con nosotros, Señor. Y a veces se nos nublan los ojos al decirle quédate con nosotros, porque a veces pasamos circunstancias adversas y sentimos el dolor, y es ahí donde deberíamos de decirle gracias, Señor, por lo que estoy viviendo, porque aún en este dolor confío en ti y siento tu presencia en mi vida y confío en ti porque te amo, Señor. Tengo un amigo mío que está pasando una situación muy difícil, que siempre que lo veo y me lo encuentro por Facebook o me lo encuentro en persona, le digo, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. No puedo hacer más por él, solo orar. Pero qué bello saber que hay alguien que está doblando las rodillas por ti. Haz lo mismo por tus hijos. Hijo mío, te amo. No puedo decidir por ti, pero puedo orar por ti. Mi vida, mi amor, mi esposo, no puedo cambiarte, mi amor, pero sí puedo pedirle al Señor que te dé la luz para guiar nuestro matrimonio y guiar nuestra familia. O viceversa. Tu varón, tu esposo, toma la Biblia, siéntate y ponte a meditar la palabra del Señor. Y segura estoy que vas a encontrar respuestas para poder guiar a tu esposa y a tus hijos a la presencia del Señor. No olvidemos que el día en que Dios nos llame, se nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos dio. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, incluso nuestros amigos, si le hablamos de Dios a ellos, si buscamos acercarlos a ellos. Sí, hermana, pero no me hacen caso, pero tú ya cumpliste en enseñarles el camino. Si ellos no lo siguen, ya no dependerá de ti. Sigue orando, sigue doblando las rodillas por ellos, pero ya no dependerá de ti. Y si nos damos cuenta, nuestra vida es un caminar de oración, un caminar de entrega, un caminar de sacrificios.
Pero si recordamos el caminar de Jesús hacia el Calvario, fue una entrega total, fue un sacrificio total, fue una entrega de amor. Y por amor podemos cambiar. Por amor a Dios primeramente. Y después por amor a quien tenemos a un lado. Y si es necesario tomar una terapia de pareja, adelante mi hermano. Busca a Francisco Estopeyan y seguro estoy que te va a guiar, que te va a ayudar. O busca al psicólogo que tú desees. Pero junto con Jesús. Puedes buscar la dirección espiritual de tu párroco. Acércate a él. Padre, necesitamos su guía espiritual. Y segura estoy que a través de él también el Señor te va a hablar. Hijo, joven, niño, escucha a tus papás, acércate a ellos. Mamá, papá, no sé qué decidir. Mamá, papá, no sé qué carrera elegir. Mamá, papá, ya quedé en la universidad, pero tengo mis dudas, tengo mis miedos. Acércate a ellos. Así como estos discípulos se acercaron a Jesús y lo reconocieron al partir el pan. Y digo se acercaron a él porque al regresar ya llevaban el encuentro con ese resucitado. Ya llevaban la luz en su corazón. Cada que comulgamos llevamos esa luz en nuestro corazón. En una ocasión le preguntaba yo a un sacerdote, ¿cuánto duraba Jesús en nuestro corazón después de comulgar? Y él me decía, el tiempo que tú quieras, mientras busques agradarle y no pecar. Regresamos, mis hermanos. Acompáñame, solo haremos una pausa y estaremos de regreso con Francisco Estopeyan. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775 o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Koinonia Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. El programa Acompáñame está aquí. Gracias por continuar con nosotros. Gloria a Dios, mis hermanos, ya estamos de regreso. Y estoy sonriendo porque la bendición del Señor es grande y a veces nos suceden detalles en nuestra vida. Y ciertamente si los tomamos con la alegría del Señor, sonreímos. No nos enojamos, sonreímos. Es la bendición del Señor, la bendición de saber que esa luz está en nuestro corazón. Y esa luz va a caminar con nosotros día con día. Finalmente, ya casi terminando el programa, ya concluyendo, mis hermanos, hoy nos quedamos con 3 grandes cosas. A Jesús le importa lo que vivimos. A Jesús le importan nuestras tristezas, nuestros fracasos, nuestros dolores. A Jesús le importa lo que estamos viviendo, pero quiere que se lo contemos. Y Jesús es el encontradizo en nuestra vida para después explicarnos las Escrituras, explicarnos lo que Él está viviendo y cómo lo está viviendo. Jesús, en esta palabra, les dice de qué vienen discutiendo. Ellos venían discutiendo. ¿Qué estás discutiendo hoy? ¿Qué no entiendes hoy de tu vida? Hoy te lo pregunta Jesús. Y una vez más, son 3:47. Todavía alcanzas a ir a misa.
la segunda llamada que te hago. Y ese segundo recordatorio. Decía una vez, nunca lo olvidé, en una prédica me tocó escuchar a un sacerdote, no recuerdo ahorita el nombre, mentiría si les dijera un nombre porque no lo recuerdo. Y me acuerdo que le preguntaban dos jóvenes, padre, para ir a misa, ¿cómo le podemos hacer? La primera llamada es, peínate, lávate los dientes y emprende tu camino. La segunda llamada te da en el camino. La tercera llamada ya está sentado esperando al sacerdote. Jeje. Yo lo escuché y me reí. Y me reí no por lo que estaba diciendo el sacerdote, sino porque tristemente llegamos a misa muchas veces a mitad de misa, o muchas veces nada más llegamos al final para que nos sellen los que son papás, nos sellen el seguito del catecismo. Pero nos estamos perdiendo de lo más importante, su palabra. Nos estamos perdiendo de lo más bello. Recibir no solo su cuerpo, sino también su palabra. Meditar su palabra. Es bendición estar con ustedes, mis hermanos. Y es bendición compartir la palabra del Señor, la palabra que es viva y eficaz. La palabra del Señor que transforma vidas, que transforma corazones. La palabra del Señor, la que hace que algún drogadicto, algún joven que tome la palabra y lo lea, se dé cuenta que a alguien le importa, y a quien le importa es Jesús. Ese Jesús vivo que está en la Eucaristía. Es la palabra del Señor quien transforma corazones. Es la palabra del Señor la que me enamoró a mí para caminar en este caminar. Porque camino para Él, porque vivo para Él, porque lo sirvo a Él. Y es bendición compartir con mis hermanos, con mi hermana Moramay en cabina, con el padre Israel, con el padre Jeff, con mi familia. Es bendición compartir y celebrar nuestra fe. Que Jesús es el centro de nuestra plática. Es bendición. Es alegría vernos. No sabemos si mañana lo vamos a hacer. Pero hoy me lleno de gozo en ver a mis hermanos. Llénate de gozo, mi hermano, al ver a tu esposa cada mañana. Porque en ella ves a Jesús. Llénate de gozo al ver a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa. Porque en Él está el Señor. Llénate de gozo, de alegría. Mi mejor amiga me hace reír siempre y en muchas ocasiones se me nublan los ojos. En una ocasión vivimos un retiro juntas. Hace ya unos 4 o 5 años, un retiro de mujeres. Y yo recuerdo que le dije que para mí era no solo mi mejor amiga, sino mi hermana. Y desde ese día hasta hoy, rezo por ella. Y doblo mis rodillas por ella. Y la jalo conmigo para todos lados. Cuando puedo la jalo conmigo para todos lados. Pero tiene 2 hermosuras. Una niña de 7 años y una hermosura de 3 años. Y el niño de 3 años, comparto esto porque es darnos cuenta que Jesús también nos habla a través de los niños. Y tu papá, tu mamá, que tienes niños, escúchalos. El niño de 3 años toma y se persina. Pero como no puede porque tiene 3 años, lo único que hizo fue tocarse la frente y besar la mano. Y comienza a rezar su mamá en la oración del ángel de la guarda. Y esa hermosura comienza a rezar el ángel de la guarda con su mamá. A lo mejor su mamá no va a misa todos los días. A lo mejor su mamá no ora todos los días. A lo mejor, no sé. Pero qué bello saber que esa semilla que en un día, en un retiro, el Señor puso en el corazón de mi mejor amiga, hoy ella la pone en sus hijos, rezando el ángel de la guarda, orando con ellos, celebrando nuestra fe con ellos. Y podrá pasar mi mejor amiga tormentas, podrá pasar fracasos, podrá pasar dolores, pero esa semilla quedó ahí. Tú, mi hermano, deja esa semilla en tus hijos. Deja esa semilla de ese Jesús resucitado en tu esposa, en tus hijos, en tus amigos. Deja esa huella de ese Jesús que va caminando en Emaús y que se hace el encontradizo. Hoy se hace el encontradizo en tu vida. Esta tarde, en este programa, hoy Jesús te dice, aquí estoy. Me importas, me importa lo que estás viviendo, me duele lo que estás viviendo. Entrégamelo. No es tuyo, no te pertenece. Pero en muchas ocasiones entregarle al Señor lo que estamos viviendo implica dolor. Sí, a lo mejor nos va a doler, pero después viene la alegría.
Un ejemplo de ello, si te cortas, te pones alcohol y te arde. Pero después te sale la costra, te cae el agua y dices, ay, qué rico, ya no me duele. Podemos pasar 1000 cosas, 1001 cosas, pero pasémoslas con el Señor. Que esa semilla que siembres en los demás germine y que algún día tú voltees a ver a tus hijos y veas a tus hijos hablando de Dios. Porque entonces, solo entonces te habrás dado cuenta que esa palabra que un día tomaste y leíste, la hiciste vida y se la pasaste a ellos. Y podrán ser tremendos tus hijos. Mis sobrinos son tremendos. Pero los adoro y los amo porque son mis sobrinos. Aún no soy mamá. El día en que Dios me conceda ser mamá, qué bendición. Pero tú tienes tus hijos, tus jóvenes, tus niños. Abrázalos, bésalos, ámalos. No te canses de decirles cuánto los quieres. Jesús no se cansa de decirte aquí estoy. Jesús no se cansa de decirte cuánto te amo. Jesús no se cansa de decírtelo. Jamás se cansará. Sí, mi hermana, y si mañana no tengo que comer y mis hijos no tienen que comer mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y comenzamos a rezar el Padre Nuestro y comenzamos a pedir el pan de cada día. Él va a proveer. ¿Cómo? No lo sé. Pero lo va a hacer. Porque yo confío en Él. Porque yo creo en Él. Porque yo confío en su palabra. Ha habido ocasiones, mis hermanos, en los que no traigo ni un solo peso en la bolsa. Y llega mi madre y me dice, Jania, la luz. Jania, el teléfono. Jania, no hay comida. Mamá, confiemos en el Señor. Y a veces sonríe y me dice, ajá, sí, confiemos en Él, creamos en Él. En la vida cotidiana está el Señor. En la vida cotidiana vas a encontrar al Señor. No se nos va a aparecer. A mí se me aparece y yo creo que me desmayo. No estoy acostumbrada a ver al Señor cara a cara. No. Moisés se metía en la tienda de la cita, se ponía la nube arriba y lo podía ver. No se nos va a aparecer. Yo veo un ángel y olvídenlo. Yo creo que se aparece que un ángel y salgo corriendo. No estoy acostumbrada. Pero cuando me abraza mi madre, cuando me abraza mi hermana, cuando me abrazan mis sobrinos, ahí está Jesús abrazándote. Ahí está Jesús hablándote. Ahí está Jesús. En tu vida diaria. No esperemos a que baje de la cruz y nos diga, aquí estoy. No. ¿No has visto la sonrisa de tu esposa esta mañana? Vuelve a verla y dale un beso. Porque al abrazarla y al sonreírle estás encontrando a ese Jesús vivo. Gloria al Señor, mi hermano, porque esta tarde hemos podido compartir y celebrar nuestra fe. Y en muchas ocasiones nos cuesta trabajo celebrar esa fe. Pero nos olvidamos que ese Jesús está en nuestra vida. Que ese Jesús camina con nosotros. Y te puedo asegurar, mi hermano, que si en este momento miras hacia atrás, dices, ¿cómo es que estoy aquí? De pie, después de todo lo que he pasado, de todo lo que he sufrido, todo lo que he llorado. Y volteas hacia atrás y dices, ¿cómo? ¿Cómo pude? Era que Jesús te llevaba en brazos y caminaba contigo. Era que ese Jesús seguía a tu lado, sonriendo, abrazándote, caminando contigo. Le doy la gloria y la honra a mi Señor porque en esta tarde nos ha permitido compartir su palabra, su fe, la esperanza de ese Jesús resucitado en nuestra vida y en nuestro corazón. Y la convicción de que Él jamás nos va a dejar. La certeza de que vamos caminando con Él. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la humanidad, a pesar del pecado, seguimos caminando con Él. Oremos por nuestros sacerdotes. Oremos, pidamos vocaciones sacerdotales al Señor para que se siga repartiendo ese pan. Pero ese pan de vida, no unas sabritas, porque las sabritas no nos llenan, pero el pan de Jesús sí. Te envío un abrazo, te envío una bendición, mi hermano. Y le doy gloria al Señor por tu vida, por tu familia. No sé cuándo nos volvamos a ver, mi hermano. Lo que sí sé, mi hermano, es que desde este día, hasta el día en que el Señor nos permita vernos, voy a estar en oración por ti. No sé cómo te llamas, pero mi Señor Jesús sí. No te conozco, pero mi Señor Jesús sí te conoce. Mi Señor Jesús te ama. Y esa es una gran bendición. Dios te guarde, mi hermano. Te guarde siempre en su corazón, para que sigas firme en tu caminar
Y que cada decisión que tomes, la tomes a la luz de la palabra y la tomes a la luz del Evangelio. Es lo único que le pido al Señor. Casi nada, ¿verdad? Pido mucho, porque Jesús nos da mucho, si confiamos en Él. Dios te guarde, mi hermano. Bendiciones y acompáñame junto con Jesús. Esto fue Acompáñame, una producción de Koinonia Media. Solo en Dios el alma puede encontrar tranquilidad en su lucha diaria. La psicología es el método para descubrir en nosotros la voluntad de ser mejores. Nos escuchamos el siguiente domingo, aquí en Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.